Casi 13 euros ha subido la factura de la luz del usuario medio este octubre con respecto al mismo mes de 2024. Una factura que es un 18% más cara que hace un año. En octubre del año pasado no llegaba a los 72 euros y ahora supera los 84. Seguro que hay quien encuentra mil formas de justificarlo. Por ejemplo, recordándonos que en febrero de este mismo año superó los 95 o que en marzo de 2022 llegó a rozar los 177 euros. En resumen, que no te quejes de que te peguen un puñetazo en el estómago porque duele mucho más que te lo den en la boca y te rompan los dientes. Pero no, las grandes eléctricas siempre ganan demasiado dinero, siempre. Lo hacen cuando la factura está en 60 y pico euros y lo hacían cuando el gobierno tomó por fin medidas para evitar que alcanzase los 200, el famoso tope al gas. El problema es que cuando no alcanza niveles tan bestiales como los que sufrimos hace unos años, la indignación social baja y los medios de comunicación se olvidan del tema. Pero el modelo tarifario que tenemos en España es un absoluto disparate. Un modelo diseñado a la medida de los intereses de un oligopolio que se forra vendiendo electricidad, cuya generación resulta extraordinariamente barata a un precio salvajemente caro. Porque no tiene ningún sentido que el precio que se fija en una subasta donde la última energía que logra entrar en función del nivel de demanda, la energía más cara, determine el precio de toda la producción. No tiene ningún sentido que las energías procedentes de la generación nuclear y la hidráulica estén constantemente inflando los precios de todo el mercado. Como mínimo, esas energías tendrían que estar fuera de la subasta diaria y someterse a un precio fijo razonable establecido a medio o largo plazo por el gobierno. Es una de las reivindicaciones que llevamos años planteando, pero parece que el Ejecutivo la ha olvidado. Cuando la ahora comisaria europea Teresa Rivera era ministra de Energía, nos dijo primero que no, que era inviable, y después que sí, que era una buena idea. Nos contaron que el gobierno reclamó la medida en Bruselas y que Bruselas se negó. Y la historia ha quedado ya prácticamente abandonada, posiblemente porque hay menos presión social. Pero hoy, igual que cuando la factura suponía más del doble que hoy, sigue siendo necesario que se emprendan medidas para acabar con los abusos tarifarios de las eléctricas. Como también sigue siendo necesario que el bono social que tenemos hoy en día deje de representar una auténtica pantomima, porque la gran mayoría de posibles beneficiarios no lo piden porque casi nadie lo conoce, porque en el gobierno no tienen especial interés en emprender medidas para que todo el mundo sepa en qué consiste y qué requisitos hay que cumplir para obtenerlo. Como tampoco tienen interés en el Ejecutivo en que sea mucho más fácil e incluso automático acceder a él si se cumplen esos requisitos. En resumidas cuentas, las eléctricas van a seguir forrándose a nuestra costa con tarifas abusivas si no gritamos más fuerte. Lo de siempre, sin presión social, el fraude tarifario continuará hasta el infinito y más allá. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, oye, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Espera que bajo. Estaba pues en mi tierra. Oye, muy bien lo del ministerio, de consumo. Me encanta esa palabra, consumar, no de matemáticas, consumar. Muy bien, multa a una promotora de conciertos por no dejar entrar comida ni bebida. Pues yo cuando era adolescente, que lo fui, una vez fui a un concierto de este tío y llevaba unos percebitos para pipas, para empezar, una ración de pulpa feira de las grandes, una empanada de souvas de las grandes entera y filloas de postre con licor café. Bueno, llevaba también un bocate de chorizo por si me entraba hambre a mitad de concierto. Oye, que no me dejaron entrar, que me lo tuve que comer antes. Así cualquiera sufre un concierto. Pero bueno, me lo tomé todo, Así vamos por buen camino. Venga, Rubén, te dejo que me vuelvo a Terriña, me vuelvo. Me he colgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, comenzamos con 3 historias de actualidad. El Ministerio de Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros. 3,6 millones de euros representan una multa de verdad y no a lo que nos tienen acostumbradas las comunidades autónomas, las pocas que imponen sanciones a las inmobiliarias que cometen fraude. Este expediente sancionador se abrió como consecuencia de la denuncia presentada por Facua por el cobro ilegal de honorarios a inquilinos y después el Ministerio ha investigado y detectado otro cúmulo de irregularidades por parte de la empresa. La propuesta de sanción, porque todavía es una propuesta, pasa ahora a la fase de valoración por parte del Secretario General de Consumo y Juego, que tomará su decisión en los próximos meses tras valorar las posibles alegaciones de las partes. Nosotros somos denunciante y también parte en el procedimiento y Alquiler Seguro ya ha planteado que va a presentar recursos. Muy posiblemente cuando el Secretario General dicte su resolución habrá nuevo recurso hasta que sea el ministro
Pablo Bustinduy, el que tome la decisión final en la vía administrativa. Luego siempre queda el recorrido del recurso ante los tribunales de justicia. Es decir, que la firmeza en esta sanción se demorará todavía bastante porque es más que previsible que todo acabe en los tribunales. Los inspectores del Ministerio han detectado hasta 7 irregularidades, 7 incumplimientos de la normativa por parte de Alquiler Seguro en sus contratos y en sus prácticas con los inquilinos. 6 de ellas se han calificado como infracciones muy graves y una como grave. La primera de ellas, la que fue denunciada por Facua y dio lugar al expediente, es la imposición a los inquilinos del pago de honorarios y gastos inmobiliarios que siempre deben ser única y exclusivamente a cuenta del propietario del inmueble. Alquiler Seguro lo disfraza como un servicio de atención al inquilino, lo que ellos llaman SAI, que representa una ilegalidad que queda bastante clara en el expediente sancionador que se está instruyendo. Y es que desde diciembre de 2023 la ley de arrendamientos urbanos es muy clarita al respecto. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Al inquilino no se le puede imponer ningún tipo de honorarios por parte de la inmobiliaria, ni tan siquiera si se disfraza de servicios extra, porque al final no se trata de servicios extra, sino de una imposición. Si no los asumes, pues te quedas sin posibilidad de contrato. De hecho, la propia página web de Alquiler Seguro a día de hoy dice que es obligatorio contratar ese servicio. De hecho, en el expediente sancionador la cosa queda bastante clara. Se habla de que hay un fraude de ley en esta práctica que lleva a cabo Alquiler Seguro, en la que se pretende eludir la prohibición del cobro a los arrendatarios de esos gastos que, como hemos dicho, debe soportar siempre el propietario de la vivienda. Por este servicio, Alquiler Seguro venía cobrando un mes de renta más el 21% de IVA. Lo mismo que cobraba de honorarios antes de la modificación de la ley de alquileres. No lo disimularon mucho. Luego cambiaron a 990 euros más IVA, quizás para ver si así ya pasaba más desapercibido, que estaban haciendo exactamente lo mismo que antes. Pero no, de momento Consumo lo tiene claro. Habla de ese fraude de ley y le impone por esa irregularidad en concreto una multa de 1 millón de euros. Pero hay otras 6 más. Alquiler Seguro comete otros abusos como obligar a los inquilinos a contratar un seguro de hogar. Sí, un seguro de hogar. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. También se restringe el derecho de desistimiento en el contrato del servicio al inquilino, es decir, el contrato que te imponen para poder acceder a la vivienda. El derecho de desistimiento es un elemento básico en cualquier contrato a distancia y lo que no se puede plantear al inquilino antes, además de que empiece a disfrutarlo, que no puede eludir la cancelación del mismo. Pero es que ya rizando el rizo de las irregularidades, al inquilino le hacen pagar un estudio de solvencia. Es decir, vas a alquilar un piso a través de esta inmobiliaria y te dicen que para que te quedes tranquilo van a valorar con un estudio si eres solvente. Una tomadura de pelo. En todo caso, a quien le interesa la posible solvencia o no del inquilino será al propietario, que es el que tendrá que evaluar los riesgos que existen al respecto de optar por una u otra persona. Pero no, aquí se lo cuelan también al inquilino porque total, ya que le cobran una cosa y otra, pues vamos a cobrarle una tercera. Y más todavía que hay. También se imponen una serie de cláusulas abusivas en los contratos en las que, por ejemplo, se obliga al inquilino a tener que pagar cualquier gasto derivado de la devolución de un recibo, aunque no fuera por su culpa. También se tiene que hacer cargo de todos los gastos del inquilino en caso de una reclamación en tribunales, incluyendo abogado y procurador, aunque no hubiera condena en costas. Una cosa que carece absolutamente de sentido. Y también si se trata de una demanda en la que la cantidad reclamada no obliga a que las dos partes tengan que contratar abogado y procurador. Es decir, lo que hacen es intentar desincentivar que el usuario reclame en tribunales cuando se produce una irregularidad, y vaya si se producen en este caso. Por último, dentro de este combo de fraudes, Alquiler Seguro venía obligando a los inquilinos a autorizarla a que metieran sus datos en ficheros de morosos en casos de impago de cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Ya de por sí daba lugar a que te den de alta en un registro de morosos con tu autorización, más bien imponiéndote esa autorización, una cláusula que es claramente contraria a la normativa de protección de datos, ya que dicha inclusión solo se permite si la deuda es cierta, vencida y exigible. No vale en cualquier caso, no puedes meterte en un fichero de morosos si tú has decidido no pagar un recibo porque has reclamado que la cantidad no es correcta o es que ni siquiera te corresponde pagarla. Otro asunto y también de inmobiliarias, pero esta vez sin una multa de verdad, sino una auténtica tomadura de pelo como las que nos tiene acostumbradas la Junta de Andalucía, su autoridad de desprotección al consumidor. Una de las inmobiliarias que denunciamos en Andalucía es el Estudio Javier Ortiz, por, obviamente, cobrar honorarios a inquilinos de forma ilegal. La multa, si es que se la puede llamar multa, que aplicó la Autoridad de Consumo en Sevilla fue de 7.000 euros. 7.000 euros por haber venido sistemáticamente cobrando honorarios a inquilinos, es decir, por haber ingresado una cantidad brutal
de beneficios extra de manera totalmente fraudulenta. Con 7.000 euros, la Administración Autonómica pareció querer saldar el fraude masivo cometido por esta empresa. No fue un caso aislado, no fue un error que cometiera con un inquilino en concreto, sencillamente se estaba saltando sistemáticamente la ley. 7.000 euros, ahí quedó la cosa. Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora después de esa multa? Que este señor, Javier Ortiz, sigue cometiendo el mismo fraude. Hemos hecho un rastreo en Idealista y hemos visto cómo los 13 anuncios que tiene colgados de alquileres para vivienda habitual, en todos los casos incluyen el pago de honorarios a inquilinos. Le ha dado absolutamente igual la multa, aunque ha pasado también una cosa curiosa. Ahora este señor opera con otro nombre, opera para otra marca, para otra empresa. Estudio Inmobiliario Javier Ortiz era el nombre que utilizaba anteriormente, antes de la aplicación de la multa, y ahora trabaja para una marca que se llama Elite Homes Real Estates, una empresa que está recién constituida. En el registro mercantil aparece que se activó a finales del mes de mayo de 2025 y su socia única es una tal María Teresa Esteves Sánchez. Lo cierto es que cuando intentamos contactar con la empresa solo podemos hablar con Javier Ortiz. No tiene página web y lo único que le localizamos son anuncios, fundamentalmente en Idealista. Javier Ortiz sigue recurriendo al mismo fraude que antes de que le aplicaran la micromulta de 7.000 euros. Los gastos del inquilino en este arrendamiento son de una mensualidad de renta más el 21% de IVA por la contraprestación de tracto sucesivo en el tiempo en servicios de asesoramiento e intervención durante toda la vigencia del contrato. Ya ves tú que si quieres alquilar uno de los pisos que ellos tienen ofertados, tienes que pagar honorarios a la inmobiliaria. Lo disfracen como lo quieran disfrazar, la práctica sigue siendo igual de ilegal. ¿Qué hemos hecho? Pues obviamente lo único que podemos hacer, denunciar de nuevo ante la Autoridad Andaluza de Protección, supuestamente, de los consumidores, que por cierto, para aplicar esa multa de 7.000 euros, llegó a calificar la infracción como grave. Curiosamente, el Ministerio de Consumo, en su expediente de alquiler seguro, habla de que es una infracción muy grave, pero es que la cosa no queda ahí. Pese a que ya de por sí califica la infracción como grave, lo que reduce enormemente la cuantía de la sanción, dentro del arco de las posibles multas que establece la normativa andaluza, no se han ido precisamente al tramo más alto, hasta los 60.000 euros que permite esa norma, se han ido a la parte especialmente baja, 7.000 euros de multa, que son una insignificancia, además de no aplicar a la empresa algo que puede hacer perfectamente: el comiso del beneficio ilícito obtenido desde que se empezó a cometer el fraude, comiso que además puede ser no de la cantidad defraudada, sino de esta multiplicada por varias veces. En su momento presentamos un recurso ante la resolución de la Administración de Consumo, donde establecía esos 7.000 eurillos. Estamos a la espera de conocer la respuesta, pero ahora lo que hacemos es volver a denunciar y sobre todo que Javier Ortiz se está riendo de la Administración de Consumo, se está riendo de la ley y se está riendo a carcajadas de los consumidores. Otro tema. Cuidado con las cosas que habéis comprado para celebrar Halloween, ya que hay algunos productos que pueden no ser seguros y la cosa es devolverlos al establecimiento. Las autoridades de consumo autonómicas y el Ministerio de Consumo han incluido en lo que va de 2025 una treintena de artículos peligrosos que pueden estar relacionados con estas fiestas, ya que entre ellos hay disfraces, pelucas, máscaras, diademas y juguetes. Así que si has comprado alguno de ellos o un producto que tenga las mismas irregularidades, estás en tu derecho a exigir la devolución del dinero y también en la obligación moral como consumidor de denunciarlo. Cuéntanoslo a nosotros para que evaluemos el caso y se lo traslademos a la administración. En los 30 productos hasta ahora localizados por las administraciones de consumo hay órdenes de retirada del mercado y obviamente prohibición de la comercialización. ¿Por qué motivo? Pues por ejemplo, por el uso de materiales demasiado inflamables. Eso implica el riesgo de quemaduras, el riesgo incluso de incendios. Hay que tener en cuenta que en fiestas como las de Halloween pues suele haber velas encendidas y hay por ejemplo pelucas o máscaras que las llevan incorporadas en las que el falso pelo en realidad prende vulnerando lo que dice la normativa comunitaria. Mucho cuidado con eso. Entre las irregularidades que han detectado las autoridades de protección al consumidor hay productos tóxicos en los que, por ejemplo, se puede desprender alguna pintura que no reúne los requisitos igualmente establecidos en nuestra normativa, otros que implican riesgo de asfixia por contener piezas que pueden desprenderse. Los productos que son objeto de órdenes de retirada del mercado están en la web de la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos del Ministerio de Consumo. Nosotros los hemos colgado en la web de Facua para que tengáis la lista completa, al menos de lo que se conoce, porque la inmensa mayoría de productos peligrosos relacionados con Halloween pues posiblemente hayan sido pasados por altos por las administraciones, porque tampoco que sean demasiadas las inspecciones y los controles de mercado que realizan. Si detectas algo en lo que entiendes que puede haber una anomalía,
comunícanoslo o comunícaselo directamente a la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma. Hay casos en los que te va a resultar imposible detectar la irregularidad, por ejemplo, no puedes calibrar si la pintura que recubre un producto es tóxica o no, pero sí puedes darte cuenta de que una máscara que vayas a comprar puede tener orificios para respirar tan pequeños que implique riesgo de asfixia en un lugar muy cerrado. En cualquier caso, no te fíes de la etiqueta CE, porque evidentemente es obligatoria, pero también es extraordinariamente fácil de falsificar. Para minimizar los riesgos para la seguridad, llevamos desde hace muchísimos años reclamando a las autoridades de consumo autonómicas y de los ayuntamientos a que muevan más a sus inspectores por el mercado, a que les hagan visitar establecimientos donde se venden productos relacionados con estas fiestas para que vayan retirando mucha más mercancía peligrosa de la poca que se retira y se abran sobre todo expedientes sancionadores que trasciendan públicamente a las empresas implicadas en esa venta ilegal. También habría que reforzar los controles en las aduanas, que son bastante reducidos, y eso supone la gran facilidad que tienen los defraudadores para cobrarnos artículos de este tipo que pueden resultarles mucho más baratos de producir, pero que ponen en riesgo nuestra seguridad. Y a continuación viene David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te vuelvo a hablar de otro de los alimentos básicos que no falta en la cesta de la compra de la mayoría de los hogares, el aceite de girasol. Más que nada por darte una actualización de su precio ahora que está relativamente estable. No sé si te acordarás, pero el precio de este producto se disparó estrepitosamente en el año 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania. En Facua llegamos a denunciar a varias cadenas de distribución por limitar a los consumidores el número de unidades que podían adquirir en cada compra. Una práctica que era contraria a la ley de comercio minorista. A día de hoy, el litro de aceite de girasol de marca blanca tiene precios prácticamente idénticos en la mayoría de supermercados e hipermercados. Como ya ocurre con otros alimentos como el aceite de oliva, la leche o los huevos, la mayoría de las cadenas suben y bajan los precios de sus marcas propias en función de lo que hace Mercadona. Hasta hace unas semanas, Alcampo, Carrefour, Hipercor, Mercadona y Día vendían el litro de su aceite de girasol a 1,80. El pasado 8 de octubre, la cadena que preside Juan Roche lo bajó 5 céntimos, hasta los 1,75 euros. Y como era de esperar, pues el resto ya han empezado a igualar los precios. Carrefour bajó su aceite a 1,75 el pasado 21 de octubre. Alcampo, Hipercor y Día aún no lo ha hecho, pero ya te digo sin temor a equivocarme que lo harán en los próximos días y pondrán el aceite al mismísimo precio que sus competidores. Llevamos años viendo cómo funciona el mercado en los productos de marca blanca. Hay una cadena, que habitualmente suele ser Mercadona, que sube o baja el precio de su marca y seguidamente, con apenas unos días de diferencia, el resto de supermercados aplican subida o bajada idéntica en sus marcas. Este seguimiento al líder ocurre con las marcas blancas. En otro tipo de marcas es diferente. Ahí sí entra en juego la importancia de comparar precios en función del súper, porque un mismo producto se puede vender a un precio muy diferente en función de dónde se compre. Te pongo un ejemplo. El litro de aceite de girasol, marca Coipesol, cuesta 2,59 euros en Carrefour y en Hipercor, mientras que en Alcampo está a 1,98 euros. Estamos hablando de una diferencia de más de 60 céntimos el litro, dependiendo del sitio donde se adquiera. Así que ya sabes, el detenerse unos minutos a comparar si el artículo que queremos se vende en diferentes supermercados nos puede hacer ahorrar unos euros en la cesta de la compra. Y es que aunque lo han hecho de manera progresiva, el aceite de girasol no ha parado de subir en el último año. Según nuestro último estudio, este producto se ha encarecido de media un 9,7% entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Casi un 10%, ¿eh? Prácticamente el triple de lo que aumentó el IPC el año pasado. Ahí lo dejo. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para explicarte todo lo que debes saber a la hora de lidiar con esos comerciales que intentan venderte productos por teléfono o a puerta fría. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenido y bienvenida a Te Ayudamos, ese rincón donde intentamos poner un poco de calma y sentido en esos temas que al principio parecen pan comido pero que de pronto se enredan y te dejan más dudas que respuestas. Hoy vamos a hablar de algo que cada vez ocurre más, las ventas a distancia. Y no hablo solo de las compras online, también de esas veces en las que llaman a la puerta o te ofrecen una super oferta por teléfono tan buena que cuesta decir que no hasta que te das cuenta de que en realidad te han colado un contrato que verdaderamente no querías. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien ha intentado convencerte para contratar algo que no necesitas? Quizás una oferta de luz de esas más barata, un seguro imprescindible o un nuevo servicio sin compromiso hasta que resulta que sí que lo hay. Para evitar caer en ellas hay algunas pautas que pueden salvarte de más de un disgusto.
La primera, nunca firmes nada en caliente. Si estás realmente interesado en lo que te ofrecen, tómate tu tiempo, analiza la propuesta con calma y si puedes, pide una segunda opinión, pero, y esto sí que es importante, que no sea alguien de la propia empresa. Si estás asociado a Facua, solo tienes que abrir una consulta donde podemos orientarte sin ningún tipo de interés oculto. Además, jamás firmes nada en la puerta de casa. Pide siempre que te envíen la información por correo electrónico o por carta para revisarla tranquilamente. Y si de verdad te interesa, entonces sí, devuélvela firmada. Y ojo con esto, no entregues tus facturas ni datos personales. Hay ocasiones en las que los comerciales te lo piden, solo para comprobar algo, pero en realidad pueden usarlo para hacerte un cambio de compañía sin tu consentimiento. Y si te suena esa frase de solo necesito tu última factura para verificar, desconfía. En el caso de las contrataciones telefónicas es fundamental escuchar bien lo que se graba. No digas sí a todo si algo no te cuadra, dilo. Niega lo que no entiendas o lo que no hayas hablado antes. Y si te presionan o te confunden, corta la llamada. Nadie te puede obligar a contratar nada por teléfono. Otro detalle importante, ninguna empresa seria manda a un comercial a tu casa sin cita previa. Si alguien llama a tu puerta diciendo que viene de tu compañía o que tiene que revisar tu contrato, no le dejes pasar. Cualquier revisión o cambio en tu contrato se comunica antes por correo o por teléfono y se acuerda una cita. Si no la has pedido tú, no abras la puerta. Cualquier cambio o mejora de tu contrato debe comunicarse por escrito, nunca en persona. Y si en casa se quedan personas mayores o jóvenes durante el día, cuéntales esto. Dile que no habrán a desconocidos y que vengan con excusas comerciales o que te llamen enseguida. Porque sí, siguen ofreciendo esos supuestos producto milagro que acaban siendo una trampa. Y si aún así caes en la trampa y firmas algo sin querer, no todo está perdido. Recuerda que la ley te da 14 días naturales para desistir, es decir, puedes echarte atrás sin penalización. Eso sí, hay excepciones, por ejemplo, si se trata de un servicio que se ha prestado por completo o con tu consentimiento con productos personalizados, bienes con caducidad próxima o artículos precintados que no pueden devolverse por higiene. Por eso, incluso si ya has firmado algo, revisa la documentación y actúa dentro del plazo. A veces solo hay que hacerlo a tiempo para evitar males mayores. No dejemos que nos cuenten cuentos, porque esos cuentos casi nunca tienen un final feliz para el consumidor. Eso tenlo claro. Y recuerda, si tienes dudas o crees que te han engañado, en Facua podemos ayudarte a poner las cosas en su sitio, porque juntos los consumidores somos más fuertes. Espero que esta información te haya sido de utilidad y te empodere para enfrentarte a posibles abusos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para más episodios. Compártelo con tu grupo más cercano. Hasta la próxima. A continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que cancelaron un viaje en tren, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Francisco, un vecino de Martorell, en Cataluña, se encontraba en Granada el pasado 28 de abril y tenía un viaje en AVE a Barcelona programado para ese mismo día. Para quien no recuerde la fecha, se trata del mismo día en el que ocurrió el apagón generalizado que afectó a toda la península y que nos dejó sin suministro eléctrico durante muchas horas. Esto provocó obviamente la cancelación del viaje en AVE de Francisco, que cuando acudió al mostrador de atención al cliente de Renfe se encontró con un hervidero de gente que estaba en la misma situación que él, situación a la que no pudieron darle ningún tipo de solución. Llegaron a decirle que volviera no una hora ni un día más tarde, sino 3, cuando todo se hubiera normalizado, así, sin prisas. Dado que de manera presencial lo único que hacían era darle largas, Francisco optó por presentar su reclamación en la oficina virtual de atención de Renfe a través de un correo electrónico. La cosa es que no obtuvo respuesta. Y así estuvo varias horas en una completa inseguridad sobre lo que hacer y sobre cuándo y cómo podría volver a Cataluña y sobre todo quién se haría cargo de los gastos que estaba sufriendo durante la espera. Finalmente, Renfe consiguió darle una solución, pero consistía en reubicarlo en un nuevo tren para el 1 de mayo. Esos 3 días más tarde de los que le habían hablado que volviera al mostrador. Aunque él no tenía problemas en alargar su estancia en Granada, porque mira si hay cosas que ver en Granada para disfrutarla, era consciente de que esto le iba a suponer unos gastos adicionales. Así que Francisco tuvo que abonar 3 noches más de hotel, la comida y además unos medicamentos que tuvo que comprar, ya que los que traía para su viaje se le acabaron.
Consciente de que tenía derecho a que le devolvieran posteriormente todo ese dinero, porque sí, ese es un derecho que tiene un usuario cuando sufre una cancelación de viaje en Renfe, aunque no sea responsabilidad o culpa de Renfe lo ocurrido, el usuario recopiló facturas y recibos para una posterior reclamación. Y así, el 1 de mayo, montó en el tren camino a Barcelona y consiguió llegar por fin a su casa, y una vez allí contactó con Facua, ya que era socio nuestro desde el año 2017. Nos pidió que le ayudáramos en su reclamación ante la previsión de que Renfe tampoco le iba a contestar al nuevo correo. Francisco nos envió toda la documentación relativa a los gastos que había sufrido y nuestro equipo jurídico preparó una reclamación a Renfe en la que solicitaba que le reembolsaran a nuestro socio todos esos gastos extra que había tenido que asumir como consecuencia de la cancelación de su tren. En total, 353 euros. Y así ha sido. Renfe no ha puesto ninguna objeción a nuestra reclamación y dice que en aras de conciliar un acuerdo ha aceptado desembolsar a Francisco los 353 euros. Estaba todo justificado, la normativa europea es clara y no había ningún motivo para que la compañía pública eludiera su responsabilidad. Así que nuestro socio ya ha recibido todo el dinero y se ha visto resarcido del perjuicio económico provocado por la situación. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues ya se acabó esto hoy. Terminamos nuestro programa número 93. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien la cosa, ¿no? Rapidito. Voy a llamar a Sergio a ver qué le ha parecido, aunque me da la sensación de que este va a estar acostado, porque este, ahora que es Halloween, estará de fiesta 24 horas al día. ¡Pazos! Ay, oye, sí, espera que corto, que estaba ambientándome para las fiestas. Halloween, pero ¿por qué le llaman Halloween, hombre? Que no, Samaín, yo qué sé. Bueno, da igual. Oye, muy bien, hay que avisar a la gente de que hay productos que son muy malos y te pueden salir pues fatal, ¿no? Estas pelucas que te arden y después te arde el pelo, que lo llevas debajo, ¿eh? Estas máscaras que no llevan orificio para respirar. Y de repente dices, quítate la máscara y dices, ¿pero por qué estás tan colorado? Que parece una máscara ya, porque se está asfixiando. Muy bien. Ahí es donde yo digo lo del susto o muerte. Es preferible que te lleves un susto por lo que vale el producto que vas a comprar, pero de calidad, que muerte por usar un producto malo y la palmes. Susto o muerte. Hoy te voy a contar el chiste de susto o muerte. Dos tíos se dice uno al otro, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Susto o muerte? Y dice el otro, yo prefiero susto, ¿no? Y dice el otro, ¡ah! Y le mete un susto y dice, jo, macho, qué susto me has dado. Y dice, pues haber escogido muerte. Bueno, eso, sí, vale. Oye, que sí, que hay que tener mucha conciencia sobre los productos y que no se compre cualquier cosa. Y sobre todo denunciar si los productos están mal. Muy bien. Vamos por buen camino. Venga. Te dejo. Venga, va, ala. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.